de poli bueno, poli malo. ¿De alguien de esa manera? Me puse en contacto con un hombre que intenta descifrar esta historia desde hace décadas. Acabamos de llegar a Dallas, Texas, y estoy deseando conocer al doctor Colin Ross. Es un experto en el MK Ultra. Escribió un libro sobre el proyecto. Quiero averiguar si es médicamente posible crear un asesino por control remoto, un Jason Bourne real. ¿Qué es un candidato de Manchuria? El término procede de un libro llamado El candidato de Manchuria, publicado a mediados de los años 50, que fue llevado al cine en una película protagonizada por Frank Sinatra. Designa una personalidad múltiple creada artificialmente. Pueden realizar algún trabajo como entregar documentos, transportar información, infiltrarse, realizar incursiones, lo que sea. Esa parte de la persona lleva a cabo la tarea, pero la persona principal no lo recuerda. Así que, si son capturados e interrogados, no saben nada. ¿Es médicamente posible crear un candidato de Manchuria? Creo que es posible por varias razones. Primero, porque trabajo como médico con personas con personalidad múltiple, que hoy se denomina trastorno de identidad disociativo. Conozco por cientos de ejemplos que la mente humana puede hacer eso. ¿Cómo crearían los médicos del MK Ultra personalidades múltiples? De forma natural suele ocurrir básicamente como una forma espontánea de afrontar el terror y un maltrato severo. Puedes hacer todo lo que sabemos que ocurre en Guantánamo o en Abu Ghraib. Privación sensorial, aislamiento sensorial, técnicas de poli bueno, poli malo, aterrorizar al sujeto diciéndole que lo matarán usando perros, el uso de drogas, la hipnosis. Pueden aplicarse muchas herramientas. ¿Tiene a mano algún expediente de un caso concreto que pueda mostrarnos hoy? Tengo 15.000 páginas de documentos. Vale. Este es muy interesante. Fue enviado al director de la CIA en 1963 y es un informe interno sobre una inspección del MK Ultra. Estoy viendo documentos de cientos de víctimas involuntarias. Esto ya no es confidencial. Ya no es un secreto. No es una conspiración. Toda esta información está a disposición del público y la cantidad de documentación es asombrosa. ¿Cree que hoy hay en activo algún agente real con identidad secreta como Bourne? Desde luego. No es solo mi opinión personal, que en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, los años 50 y 60, hubo candidatos de Manchuria operativos. Figura en los documentos. La verdadera pregunta es, ¿sigue habiéndolos? ¿O todos esos programas fueron cancelados? Yo diría que no es verosímil. Creo que todas las principales agencias de inteligencia lo hacen. MK Ultra fue cancelado en 1973 tras divulgarse el alcance de sus actividades ilegales. Si todas las principales agencias de inteligencia lo están haciendo, ¿dónde están los verdaderos Jason Bournes, los candidatos de Manchuria, los supersoldados? Se conocen testimonios de víctimas de muchas zonas de los Estados Unidos y Canadá. Incluso Sirhan Sirhan, el asesino que mató al candidato presidencial Robert F. Kennedy, afirma ser una víctima de ese programa. Tras una búsqueda exhaustiva, decenas de pistas falsas y callejones sin salida, por fin he encontrado a Duncan O'Finian, quien afirma ser un producto del MK Ultra de la CIA y un experimentado veterano de operaciones gubernamentales encubiertas. Tengo mucha curiosidad. ¿Podría empezar contándome de dónde es, dónde nació? Nací en 1960 en el este de Kentucky, en los campos de carbón, a los pies de los montes Apalaches. Mi padre nos hacía mudarnos a menudo. Nunca supe a qué se dedicaba realmente. Hacía de todo. Fue policía, leñador, agente de la CIA. En 1966 me hicieron una prueba junto a otros niños. Buscaban niños con determinados talentos, habilidades, etc. Y superé la prueba. ¿Sus padres dieron su consentimiento? Sí. Sí. ¿Sabían para qué eran las pruebas? Estoy seguro de que mi padre en aquel momento lo tenía bastante claro. Mi madre, la verdad es que no lo sé. Pero firmó los papeles y me uní al programa literalmente. Fui trasladado a un centro de adiestramiento en el que fui torturado y... ¿Siendo un niño? Siendo un niño, hasta que me dividí en una personalidad alternativa. Y esa personalidad alternativa fue adiestrada para ser un soldado. ¿Qué tipo de pruebas le hicieron? Fue una pesadilla. Iba mucho más allá del adiestramiento normal que podría recibir un soldado.
Electrocución sobre todo. Cuando una corriente intensa atraviesa el cuerpo humano y no es suficiente para matar, pero sí para provocar un shock, causa microfracturas. Los huesos se vuelven más gruesos, más densos y más pesados. También te vuelves prácticamente inmune a casi todo el dolor. Es bastante extremo para un niño. ¿Cuándo empezó a darse cuenta de lo que le había pasado? Por buena que sea la programación, siempre hay algo que denominan ecos. ¿Cuántas misiones cree que realizó? 30. ¿Cuándo terminó todo? Nunca termina. Eso nunca desaparece. ¿Podría ser Duncan un supersoldado real, el producto de un experimento gubernamental secreto sobre el control mental? Y de ser así, ¿podría haber sido Sirhan Sirhan el asesino del senador Robert Kennedy, preprogramado como algunos han afirmado? Aunque Duncan tiene pocas pruebas, al pensar en todas las veces que la historia ha cambiado mediante la bala de un asesino, me pregunto, ¿cómo podemos estar seguros de que quien apretó el gatillo actuó de forma independiente? Quiero hablar con la profesora Riley. Su especialidad es la psiquiatría clínica. Quiero conocer su opinión sobre el tema. La llamaré por Skype. Genial. Hola, profesora Riley. Hola. Me gustaría saber si es posible fracturar una personalidad mediante la tortura y el trauma. Bueno, si hablamos de disociación, sí es posible. Y si eso le ocurre a alguien, ¿es posible controlar de alguna forma esa otra parte de su personalidad? El control mental es un término demasiado general. A veces en psiquiatría lo llamamos persuasión coercitiva. Y las personas que han sufrido algún tipo de trauma son más vulnerables a ello que los demás. ¿Es posible perder la memoria sobre lo que te ha ocurrido? En un estado disociado es muy posible. A Hollywood le gusta destacar a menudo esos desórdenes de personalidad múltiple con películas como Civil y muchas otras. En realidad es la imagen de una forma extrema de personas que padecen disociación. Suele ocurrir en periodos más breves. Los pensamientos reprimidos son un recurso de la mente para gestionar un trauma. Es un mecanismo de defensa. Gracias, profesora Riley. Ha sido muy ilustrativo. Ha sido un placer. Lo más interesante y aterrador es que hay toda una oleada de personas que regresan de Irak o Afganistán con un trastorno de estrés postraumático. Una agencia gubernamental podría identificar esos problemas en las personas y utilizar a esas personas para intentar convertirlas en guerreros MK Ultra. Sería muy interesante remontarse en los archivos de Duncan para examinarlos o buscar pruebas de un centro de experimentación. Es una gran idea. Me gustaría poder hablar con Sirhan en prisión. Alguien relacionado directamente con MK Ultra y esos experimentos. De hecho, ya estoy en ello, Jimmy. Me he puesto en contacto con la prisión de San Diego. Ahora todo depende de superar la burocracia. Si queremos hablar sobre el control mental, hay otro tema que debemos abordar. Algo mucho más misterioso. Quiero que escuchéis algo. ¿Me pasas mi teléfono? Claro, tío, toma. Gracias. De nada. Dios mío. Aunque parece Jimmy recién levantado, no lo es. ¿Qué demonios es? El archivo de audio real del exorcismo de Anneliese Michel. Le realizaron exorcismos durante 10 meses seguidos. Hablamos de demonios que poseían su cuerpo y su mente. ¿No es la Iglesia Católica la única organización que puede realizar un exorcismo? Según tengo entendido, hay otras religiones que creen en el exorcismo, pero la Iglesia Católica es la única que tiene un departamento dedicado a realizarlos. ¿Cómo comienza ese proceso? O sea, buscas en internet, ¿estoy poseído? ¿Existe un proceso de solicitud? Antes de llegar a eso, debes plantearte una enfermedad mental, plantearte una adicción a las drogas. Todas esas cosas pueden alterar tu conciencia hasta hacerte pensar que estás poseído. Como sabéis, tengo un máster en trabajo social y para mí era muy importante que nadie fuese mal diagnosticado. Si padecían una enfermedad mental había que identificarla y para eso recurres a alguien como Timothy Earl. Él es el primer contacto. Básicamente, investiga y se asegura de que esa persona no padece ninguna enfermedad mental.